En mayo de este año, 2019, tuve mi examen profesional y el lunes pasado por fin entregaron mi título como diseñadora industrial. Estos días que han pasado desde que me dieron mi título, me he puesto a reflexionar sobre lo que realmente me dejó mi experiencia en la universidad, en la escuela y realmente para qué sirvió todo. Recién graduada de la universidad, aún no sabía cómo darme de alta en el SAT, presentar impuestos, cómo pedir un crédito, cómo invertir en la bolsa de valores, ni siquiera los detalles técnicos de los procesos electorales de mi país. Y no quiero que se malentienda, obviamente la escuela quizás no tanto me enseñó, pero sí aprendí muchas cosas en todos esos años. El punto es que no me queda claro si esos aprendizajes que tuve involuntariamente son realmente el propósito de la escuela o son justamente efectos involuntarios que nunca se planearon pero consecuentemente pasaron. Recuerdo que cada día que regresaba a casa, ya sea de la primaria hasta creo que incluso la preparatoria, mis papás siempre me preguntaban, bueno, ¿y qué aprendiste hoy, no? Y honestamente la mayor parte del tiempo contestaba la última cosa que recordaba, porque para el final del día estaba demasiado cansada como para recordar o tratar de analizar o querer siquiera hacer el esfuerzo por recordar qué es lo que me habían tratado de enseñar ese día. Y digo tratado porque el hecho de que alguien exponga un tema en un salón de clases no necesariamente conlleva al aprendizaje adquirido del estudiante. En la primaria e incluso en la secundaria creo que todavía no tenía la capacidad mental para diferenciar entre la enseñanza y el aprendizaje. Para una Wenny de 10 años, aprender era recordar. A los 13 ya no tanto era recordar, sino memorizar. Te lo tenías que saber de memoria porque era esencial y claramente no había un lugar para cuestionar. En ningún salón de clases en mi educación básica se me permitió cuestionar el conocimiento, preguntar abiertamente a mi profesor por qué las cosas eran como eran. Y tampoco se me dejaba analizarlos de una manera que no fuera con la que ellos habían analizado el problema o el tema. Ahora a los 25 años, toda una titulada, puedo afirmar que la meta de la escuela realmente no es enseñar. El sistema educativo en el que crecemos la mayoría de los mexicanos no es uno al que le interese crecer el intelecto de las personas. Es más bien un juego para ver quién saca menos ceros. Y en lugar de analizar o cuestionar las cosas que se nos presentan, es un lugar donde siempre se nos enseña a preguntar, ¿eso va a venir en el examen? Porque lo importante es no olvidar y memorizar en vez de cuestionar y aprender. Porque si realmente el aprender fuera la prioridad del sistema educativo actual en México, no voy a hablar por otros países, si esa fuera realmente la meta y el propósito de todo el sistema educativo, el reprobar en una clase no sería sinónimo de fracasar, de ser tonto, de ser un burro, de no saber, de no esforzarse. Y si a la escuela realmente le interesara el desarrollo personal de sus alumnos, tendríamos más libertad y menos ansiedad. Si realmente hubiera al menos un pequeño interés por nuestro bienestar, ya habríamos hablado en la primaria y en la secundaria sobre la salud mental. Se nos enseñaría que de pronto es más benéfico dormir una hora más que quedarte despierto toda la madrugada tratando de terminar los 5 ensayos, las 5 maquetas, los 3 proyectos y 2 exposiciones que tienes para mañana. Lo irónico de todo esto es que, al menos en mi experiencia, siempre se me repetía: usa tu tiempo sabiamente. Cuando el tiempo invertido en la mayoría de mis clases en la universidad era tiempo perdido. La verdad es que los profesores leían texto de una diapositiva y no existía un diálogo o una discusión real. Porque si opinabas diferente, estabas mal. En estos 21 años, obviamente aprendí muchas cosas. Y dirán, Wenny, si estás diciendo que todo el sistema está fallido, ¿cómo es que aprendiste estas cosas? Y justamente ese es mi dilema, porque aunque sé que la forma de enseñanza está mal, ¿cómo es que aprendí? No soy superdotada, pero aprendí porque cuestioné, porque nunca tuve miedo de preguntar y preguntar si algo no me era claro. Y claramente este tipo de actitudes y comportamiento me trajo muchísimos problemas en toda mi educación. La verdadera educación busca, encuentra e impulsa las capacidades de cada alumno. Pero a los 14, cuando mi profesora de química entraba en el salón de la secundaria, me daba diarrea y quería yo vomitar,
porque aunque ella sabía que a mí me costaba un poco más entender las cosas, no faltaba el día en el que me pasaba al frente para tratar de resolver problemas de química cuando ella sabía que pues yo no lo hacía bien. Y hasta la fecha le tengo pavor a la química. No es un miedo a la química, sino un miedo a volver a estar mal y que se me vuelva a ridiculizar por simplemente no tener las mismas capacidades que alguien más. No quiero que se malinterprete todo este discurso. La escuela tiene muchísimas cosas buenas. Aprendemos a leer, a escribir, a sumar, a dividir, pero quiero que se pregunten, ¿estos conceptos son más importantes que el sabernos cuidar? ¿Por qué nunca se habló de la ansiedad o de los efectos del estrés? ¿Por qué al final de esta carrera, que más bien fue un maratón, sufro de depresión, una enfermedad autoinmune y muy pero muy mala visión? Cuando tenía 20 años y estaba en mi quinto o sexto semestre de la universidad, hubo una época en la que realmente yo no me quería levantar. Voy a empezar a llorar. No lograba comprender por qué todas las mañanas yo no me quería levantar. Quería hacer las cosas, pero tenía esta pesadez dentro y simplemente tenía ganas de llorar todos los días. Entonces, si yo no pude identificar que necesitaba ayuda mental en ese momento, ¿para qué me sirvió la escuela? Infinidad de personas siempre nos han dicho que el estudiar es un factor importante para tener éxito o ser alguien en la vida. Y quizás es verdad, pero a esta edad y en la situación en la que estoy, sé que hay una clara diferencia entre la inteligencia académica y los factores que determinan el éxito en la vida. Ahora sé que si bien el sistema educativo no me enseñó todo lo que debería de enseñarme, aprendí muchas cosas muy valiosas. Aprendí que la educación universitaria o tener una licenciatura no necesariamente te abre puertas. Que la universidad no debe de ser para todos, aunque debe estar disponible para todos, y que no es la clave del éxito. Siguiendo un poco este punto, el éxito en la universidad es muy distinto al éxito en la vida personal. Pero algo que tienen en común es que ambos éxitos requieren de disciplina. En la universidad aprendí que puedes aprender de todo y de todos y que el aprendizaje no necesariamente pasa dentro de un salón de clase. Puedo decir con seguridad que el 20% de mi aprendizaje fue académico y el 80% fue un aprendizaje cultural, social, mental, espiritual y emocional. Aprendí que mi salud física, mi salud mental y lo que yo considero felicidad es mucho más importante que aprobar una clase. De verdad llegó un punto en la carrera y creo que muchos o algunos de los más cercanos a mí lo percibieron como una falta de interés de mi parte en la escuela. Recuerdo particularmente un proyecto que de verdad dije, voy a entregar lo mínimo necesario, y se acabó porque estaba en un punto donde necesitaba hacer cosas que realmente me hicieran feliz. En ese punto yo decidí que era mucho más importante hacer cosas que yo quería y que me hacían bien mentalmente más que a lo mejor académicamente. Y no quiere decir que mi carrera no me haga feliz, aunque estoy en un punto donde estoy muy confundida respecto a lo que estudié, pero sé que me gusta, sé que me gustó estudiarlo en ciertos momentos. Si Wenny de 18 supiera lo que Wenny de 25 sabe ahora, quizás Wenny de 18 no hubiera escogido la carrera que escogió. Pero estoy muy agradecida por tener esa oportunidad, es un campo que me gusta mucho. Hay que saber identificar cuando algo nos hace mal y tomar un paso hacia atrás, no abandonarlo de lleno, pero saber repartir el tiempo que merece cada cosa. Y para mí en ese punto de la carrera y hasta ahora ha valido más hacer cosas que me llenan y me dan una tranquilidad mental que cosas que quizás tienen un peso académico o de valoración por el público, pero no necesariamente son benéficas emocionalmente para mí. Pero con todo esto, el mayor aprendizaje que tuve en estos 21 años de formación académica es que como humanos estamos destinados a experimentar una felicidad completa y total, no en forma de rutinas. Yo sé que esto no es como lo viven todos y no quiero que crean que esto es como todo el mundo vive en la universidad. Es un caso muy peculiar de mi persona, de mi carrera, de mi escuela, de lo que me tocó vivir en esos momentos. No vean la universidad como su vida, que es muchas veces el consejo que se nos da. De ahora en adelante esto es tu vida. Pero la vida no nada más es una carrera universitaria o una profesión.
todas las personas tenemos derecho a tener otros intereses y otros hobbies, además de nuestra profesión. O sea, Wenny no es una estudiante universitaria de diseño industrial. Eso es parte de quien yo soy y es algo que debí de haber entendido antes. Y me gustaría regresar a ese entonces, pero como no puedo regresar a mí, pues se los comparto a ustedes. Tómense el tiempo para estar con ustedes, para conocerse, para hacer las cosas que les pone un brillo en los ojos que quieren, para estar con las personas que ustedes quieren y que los aman. No se encierren en una biblioteca, no te agobies pensando solamente en ese examen, porque te aseguro que dentro de 10 años ese examen no va a importar. Y no importa si lo repruebas, y no importa si aún no has pasado este semestre. Las cosas quizás no mejoren, pero tú te vas a volver mucho mejor en saber manejarlas. Y la universidad es mucho más que estar estudiando, es mucho más que estar en el salón. Tú eres más que un estudiante de universidad. Los quiero muchísimo, sean amables unos con otros, sean bondadosos y pacientes, y les deseo todo el éxito de la vida, cualquiera que sea el éxito en sus estándares.